Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy martes tenemos el devocional de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, hermanos, vamos a tratar el tema del divorcio. Obviamente en este devocional no vamos a poder abarcar todo lo que se necesita saber acerca del divorcio, ¿sí? Necesitamos más tiempo, esto va a ser muy comprimido, ¿ok? Vamos a ver solo lo esencial. Para esto les pido también que lean Mateo capítulo 19 versículos 3 al 9 y Primera de Corintios capítulo 7 versículos 10 al 15. Además de otras citas que, aunque no hablan de divorcio, son aplicables en este sentido. Una vez más, recordemos, el Señor está dando la correcta interpretación de la palabra de Dios que los fariseos, los escribas, desde años atrás, ¿verdad?, habían modificado y habían adulterado el significado de lo que Dios había querido dar, ¿sí? De lo que el Señor, cuando dio estos mandamientos, ¿verdad?, le perdieron todo este sentido. Se llevaron a otra normativa el divorcio. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Bueno, la gente podía, los esposos podían darle carta de divorcio a su esposa, carta de repudio también se le llama, ¿verdad?, en esos tiempos, si no le gustaba la comida, si no le gustaba que un día le hizo una mueca, si no, cualquier tontería, el esposo le escribía carta de divorcio y órale, vete, ¿verdad? Y entonces se ocupó como un pretexto para quedar libre y poder andar con otra, ¿verdad? O librarse de las responsabilidades familiares. Y ese es el detalle que se está viendo aquí. O sea, recordemos, hermanos, que el matrimonio para el Señor es fundamental, es algo sagrado, ¿sí? Y nosotros vemos cómo estas gentes hicieron de lo sagrado algo profano, algo que cualquiera podía utilizar y quitar y poner, ¿verdad?, como si fuera una camisa, pues. ¿Sí? Hoy me la pongo, mañana me la quito, ahorita me la pongo, ya no me gustó, me la quito y me pongo otra. Eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús. Cualquier circunstancia era una opción de carta de divorcio, ¿sí? Pero nosotros vemos, repito, todo lo que el Señor va diciendo también tiene una razón de ser. Para Dios el matrimonio, repito, es algo fundamental. Y no es casualidad que antes de hablar del divorcio, habló primero del enojo, después del adulterio. Corrigiendo esto, habló del divorcio. Porque si analizamos de los 4 motivos más fuertes, estadísticamente hablando, para llegar a un divorcio, están estos 2, donde la infidelidad ocupa el primer lugar, el adulterio o la fornicación, ¿verdad? El adulterio, perdón. La infidelidad. Y en cuarto lugar está el enojo. Acuérdense cuando vimos lo del enojo, ¿verdad? La violencia familiar. El segundo serían los problemas económicos y el tercero es la falta de comunicación. Pareciera que el Señor toma aquí, en lo que está hablando, ¿verdad?, de anteriormente, toma como el sándwich, lo que está hasta arriba y lo que está abajo, para abarcar todo. Todos los principios que pueden dañar el matrimonio y tener cuidado. Repito, por eso el Señor habló primero de el adulterio y después habló lo que es el adulterio y dónde realmente está, en el corazón, el enojo, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos matrimonios hay ahorita, hermanos, que tienen que batallar con eso? Por eso, jóvenes, mucho cuidado. Si tienes una pareja, novio o novia, que sean enojones, que a cada rato andan con trompa y todo eso, no creas que va a disminuir cuando te cases. La estadística, la probabilidad nos dice que va a aumentar. Una persona celosa, la probabilidad
de que se le quite en el matrimonio es baja. La probabilidad de que siga igual es baja. La probabilidad de que se exponencien esos celos es alta. Por lo tanto, es digno de imitar esto porque todo esto va a afectar el matrimonio. Y tenemos que analizarlo desde un inicio para que no venga lo terrible de profanar lo sagrado, el matrimonio, ¿sí? Y repito, si hacemos un análisis de lo que Dios pide en el matrimonio, abarca no solo lo contrario a estos cuatro. Dios pide fidelidad, Dios pide paciencia, pide amor, ¿verdad? Pide comunicación, pide sacrificio, y lo vemos, ¿sí? Todo lo que destruye el matrimonio, la palabra de Dios nos lo habla y nos lo dice, para que no lleguemos a este punto del divorcio. Y dice Cristo, a no ser por causa de fornicación. No solo está hablando de relación sexual, no solo está hablando de adulterio, hermanos, sino está hablando de inmoralidad, tanto sexual como espiritual. Es por eso que Pablo autoriza el divorcio en 1 Corintios capítulo 7, en todo el capítulo, léanlo, bajo este esquema. Una de las parejas, ¿verdad?, se convierte al Señor y la otra ya no le gusta que sea, ¿verdad?, y no consiente en vivir con ella. Dice Pablo, sepárense porque a libertad os llamó Cristo. Y ahí está una causal de divorcio, ¿sí? Si el incrédulo, siendo las dos parejas incrédulas y uno se convierte y el incrédulo dice, no, pues yo así no puedo vivir contigo, yo soy de tal religión, me voy. Bueno, dice la palabra de Dios, sepárense, ¿verdad? Divórciense. A libertad nos llamó el Señor, si no consiente. Y es una de las cláusulas que nosotros tenemos que ver. Si un matrimonio cristiano se une en matrimonio y uno de ellos se va tras doctrinas erróneas fundamentales, eso es fornicación. Qué compañerismo la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. Esto con lo que la Escritura habla acerca de los que se desviaron de la verdad. Hermanos, si tu esposo, tu esposa se desviaron y se fueron tras doctrinas extrañas fundamentales, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, es fornicación. Es fornicación. En los tiempos de Cristo se había vuelto un libertinaje el divorcio, pero algunos se han ido al otro extremo, el legalismo. No te puedes divorciar. No, bajo ningún esquema te puedes divorciar. No, es que no. No, la palabra de Dios no dice eso, hermanos. Cristo estaba cerrando el inmenso hoyo que habían abierto los fariseos y los escribas, pero la palabra de Dios nos marca en el Antiguo Testamento, tanto que más adelante los fariseos y los judíos van a decir, entonces, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero Moisés no escribía las cosas, ¿verdad?, que a él se le antojaban y las ponía por leyes. Él recibía el mandamiento del Señor o consultaba con el Señor. Quiere decir que Dios autorizó la carta de divorcio bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hablé lo mismo de fornicación, es lo mismo que el incrédulo, hermanos. O sea, si alguien se va tras doctrinas erróneas y se quiere separar de ti por eso, la palabra de Dios dice, sepárense, ¿verdad? Porque qué concordia Cristo con Belial, ¿sí? Si el que se fue y se desvió te dice, no, me tienes que seguir, o si no, nos separamos, dice la Biblia, sepárense, ¿verdad? Entonces, hermanos, no lleguemos ni al libertinaje ni al legalismo. De decir, no te puedes separar, evita. No, como alguien por ahí decía, no, es que no. Oye, y si la golpea todos los días y todo eso, no se puede divorciar. He oído esos conceptos en personas cristianas. No, tenemos que analizar lo que dice la palabra de Dios. Está en juego la vida de la persona y obviamente que Dios autoriza en esas circunstancias, hermanos. ¿Sí? No cerremos a cualquier cosa. No lo abramos como los fariseos, pero tampoco lo cerremos como los legalistas. Nosotros vemos en Jeremías capítulo 3, versículo 8,
Dice la palabra de Dios, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, Dios está hablando, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En Isaías 51 también habla de que Dios dio carta de divorcio, de repudio a Israel. Hermanos, repito, el matrimonio es algo sagrado y se debe de tratar como lo que es, evitar ser profanos. El matrimonio es figura de Cristo y su iglesia también, y en el Antiguo Testamento simboliza la relación de Dios con su pueblo Israel. Así que tomar el matrimonio a la ligera es tomar la relación de Cristo con su iglesia a la ligera y es menospreciar lo santo por lo profano. Y nada más como punto para finalizar, hoy la novia y próxima esposa de Cristo es la iglesia, no Israel, porque el Señor no tiene dos esposas o no tiene una esposa y una novia, solo tiene una con la cual se va a casar y es la iglesia. Meditemos en esto, Dios te bendiga. Muchas gracias, nos vemos en el próximo devocional y disculpen, repito, no da el tiempo para abordarlo más, esto debe de tenerse en un estudio serio. Dios te bendiga.